Muy buenas tardes o días o noches. Soy la doctora Adelina Rosas y les voy a platicar algunos datos de un experimento muy famoso que es el experimento de Hawthorne. ¿Dónde se desarrolló este experimento? En la Western Electric Company. ¿Dónde estuvo localizada esta fábrica tan importante? En las afueras de Chicago. ¿De cuándo estamos hablando? Pues estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado, de los años 20, por ahí es cuando se llevó a cabo esto. ¿Quién fue el primer instigador, o no instigador, sino el primer investigador al que le interesó saber cuál era el efecto de las condiciones que vivían los trabajadores en la productividad? Pues fue el director de la fábrica que se llamó George A. Pennock. Esto es lo que se considera como la primera parte del experimento. ¿En qué consistió? Bueno, pues él tenía curiosidad y quería saber cuál era el nivel de iluminación óptimo para la labor que estaban desarrollando los obreros y las obreras. ¿Qué labor estaban desarrollando? Pues es una compañía de aparatos eléctricos, fundamentalmente partes de teléfono. En esa época, los teléfonos pertenecían a la compañía, no a las personas, se daban en préstamo. La consecuencia de esto es que los teléfonos tenían una alta calidad y durabilidad. Aquí trabajaban muchas personas. ¿Y cuál era el objetivo de George A. Pennock? Saber cuál era el nivel de iluminación más adecuado para la labor de detalle que estaban realizando. Aquí tenemos imágenes de una foto de esa época de la Western Electric Company. Él hace dos grupos, con uno varía la iluminación. ¿Y qué es lo que hace? Pues aumenta la luminosidad y toma datos de cómo está la productividad. Vuelve a aumentar la luminosidad y la vuelve a aumentar. Y en los tres casos hay un incremento de productividad. Pero después dice, bueno, vamos a ver qué pasa si hay menos luz, menos iluminación, y también lo hace. De la iluminación que estaba normalmente se baja un poco y mide la productividad. Se baja otro poco, quita lámparas y mide la productividad. Y se baja otro poco y los obreros y las obreras protestan porque ya no estaban viendo bien qué es lo que estaban haciendo. Protestan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues observan que no importaba si la iluminación era mayor en diferentes niveles, las obreras daban un mayor trabajo y la productividad se incrementaba. Y si la iluminación variaba hacia abajo y tenían menos iluminación, sucedía lo mismo, la productividad aumentaba. Esto fue un enigma para Pennock. ¿Qué está pasando? No es posible, esto no es posible. No había descubierto el nivel óptimo de luminosidad, porque cualquiera que fuera el nivel que ponía de luminosidad, la productividad aumentaba. Se quedó con una incógnita, hasta que encontró a un investigador, a un psicólogo llamado Elton Mayo, que trabajaba en ese entonces en la Escuela de Negocios de Harvard.
tenemos los datos reales que son un icono, ¿no? Es algo que se guardó de cómo se midió la productividad ante las diferentes variaciones. Vemos que la planta de la Western Electric Company tenía cerca de 29,000 empleados. Actualmente esa fábrica ya no es la Western Electric Company, sino es la ATT de todos nosotros conocida. Aquí tenemos el experimento de Pennock. La productividad aumentaba ante las diferentes variantes de luminosidad. Más luminosidad o menos luminosidad, y la productividad se incrementaba. Encuentra a Elton Mayo, que era un psicólogo que estudió primero filosofía y después se pone a trabajar como psicólogo clínico, como maestro. Él es australiano, nació en Adelaide y tiene una carrera trunca de medicina. Después se pone a estudiar filosofía, después psicología. Se va a Edimburgo, termina la carrera y después se va a Hawái y posteriormente a San Francisco. Y allí empieza a trabajar también como psicólogo industrial. Y da conferencias, publica libros, y en una conferencia lo encuentra Pennock. Y dice, él es la persona que me va a ayudar a descubrir qué estaba pasando en la fábrica. Entonces le comenta que su compañía planea invertir $200,000 en entrevistas o en una investigación que diga qué está pasando, qué pasó, por qué ante las diferentes variaciones de iluminación siempre hubo un incremento en la productividad. ¿Qué estuvo pasando? Entonces, Elton Mayo llega con su equipo de investigadores y se inicia esto es lo que les acabo de comentar. Este es Elton Mayo. Y se inicia la etapa de las entrevistas. ¿Qué es lo que hace Elton Mayo? Pues simple y sencillamente les pregunta a las obreras y a los obreros, ¿qué pasó? ¿Por qué trabajó usted más? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y cuáles fueron los resultados? Les pregunta, ¿por qué trabajaste más? ¿Por qué te esforzaste tanto? Las respuestas de las obreras eran, si los jefes se preocupan por mí, yo tengo que corresponder. Me sentí tomada en cuenta. ¿Qué pasa? La variable independiente que estaba trabajando era una variable de motivación. Ser tomado en cuenta, ser importante para alguien. Y en correspondencia, los trabajadores, las trabajadoras le echaban más ganas y rendían mucho más. Se incrementaba la productividad. La variable dependiente era la productividad y la independiente eran variables personales. Si yo le importo a los jefes, ellos me importan a mí y tengo que corresponder. Elton Mayo descubrió muchas cosas. Las investigaciones de Elton Mayo no se quedaron allí con la etapa de las entrevistas, sino que continuaron varios años. Encontraron que los obreros controlaban la producción para evitar que alguno de ellos trabajara de más y sobrepasara los niveles de eficiencia de los demás, para que no se viera mal a la mayoría. Controlaban eso, los grupos de obreros. Así establecían prácticas no formales de penalización. Si tú te portas mala onda y nos dejas mal,
pues hay consecuencias, pero sociales. Rechazo. Después también descubrió que era importante que los pagos de incentivos estuvieran de acuerdo con el nivel de producción, porque si esto no era así, pues no estaban contentos. Y como los experimentos siguen, pues entonces resulta que empezaron a establecer incentivos en función de los niveles de productividad. ¿Y qué pasaba cuando algunos obreros o obreras no podían ir y no podían cumplir los niveles de productividad a los que se habían comprometido? Pues los otros trabajadores hacían ese trabajo y cumplían para que todos recibieran los incentivos económicos. Otro asunto que no puse aquí, pero que también es importante, fue el de los descansos. Hicieron varios experimentos dando 5 minutos de descanso en la mañana, 5 en la tarde. No funcionó. 10 minutos en la mañana, 10 en la tarde, y entonces sí funcionó. En uno de esos descansos les daban un refrigerio y la productividad se incrementaba. Aquí también se dieron cuenta que en todas las organizaciones, pero por supuesto lo que les interesaba en la fábrica, había líderes informales que no eran jefes nombrados. Sin embargo, mantenían a los grupos unidos y formulaban normas de conducta no escritas, pero que todos seguían. Los grupos informales sociales que se formaban en la fábrica y que de alguna manera controlaban muchas cosas. También estudió sobre cómo supervisar el trabajo, cómo entrenar a los supervisores para tener una alta satisfacción laboral en los trabajadores. En alguna ocasión, a lo largo de los experimentos de Hawthorne, le preguntaron a una obrera, ¿y cómo te llevas con tu jefe? Y ella contestó, aquí no tenemos jefe, es nuestro compañero. Cambia la percepción de las cosas. Sin embargo, los resultados son excelentes. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues aquí que los trabajadores desean ser tomados en cuenta. Yo creo que todos los seres humanos deseamos ser tomados en cuenta. Dicen que después de comer y cobrar el sueldo, las personas queremos que nos presten atención. Otra conclusión es que hay grupos informales que manejan, que propician una dinámica especial en los centros de trabajo. Los directivos tienen que darse cuenta de esto y aprovecharlo para que las cosas funcionen bien, los trabajadores estén contentos y los niveles de productividad no se decrementen. También otra de las conclusiones es que el liderazgo de ciertos líderes naturales debe ser aprovechado para que todos los trabajadores lleven un ritmo de trabajo satisfactorio. Otro punto importantísimo son las condiciones emocionales, la motivación. Esto debe ser tomado en cuenta en el momento de valorar sus rendimientos. Las condiciones emocionales son muy importantes para dar incentivos. Otro punto es cómo se ejerce el liderazgo. Pues la supervisión es decisiva, tiene que haber armonía, no liderazgo autócrata. Y los incentivos pues son una mecánica que debe implementarse para que los empleados, los trabajadores, den lo mejor de sí mismos. Aquí tenemos a la Western Electric Company. ¿Cuáles son los principales factores que estudiaron? La fatiga, los descansos, las horas de trabajo, las actitudes de la compañía, los cambios en el equipo y los niveles de producción.
el liderazgo, la motivación. Más conclusiones. A las personas las motiva principalmente la necesidad de reconocimiento. Hablando del experimento de la Hawthorne, lo encontré en un libro de administración clásico de Chavenato. Por eso lo puse entre comillas. A las personas los motiva principalmente la necesidad de reconocimiento, que nos tomen en cuenta, que nos reconozcan nuestros logros, la aprobación social y la participación en las actividades de los grupos sociales en que convivimos. Fíjense, a veces las recompensas sociales y morales, la aceptación, la sonrisa, el que seamos considerados parte del equipo, es más importante para la productividad y para la satisfacción en el trabajo que otras cosas. Fíjense, otra conclusión. El nivel de producción se da por las expectativas sociales y las normas sociales. Los grupos de trabajo son fundamentales para el trabajo y los líderes informales. Y el reconocimiento del trabajo que desarrollan los trabajadores y el tomarlos en cuenta como personas es importantísimo. Aquí también viene que los trabajadores no reaccionan individualmente, sino como parte del grupo y en función de los valores del grupo informal que está dentro de la organización. Y finalmente, la satisfacción en el trabajo y la motivación, pues, que están directamente relacionados, mejoran la productividad en las empresas. Otra conclusión es el trabajo en equipo. Fíjense, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y ya se hablaba del trabajo en equipo. Ahora, si una persona desea obtener un empleo, uno de los puntos importantes que se toman en cuenta es si esa persona sabe trabajar en equipo. Eso es fundamental. También es importante el darnos cuenta de los grupos informales que viven, que elaboran y que conviven en las organizaciones, en todas las organizaciones. Otro asunto es el desarrollo organizacional, el desarrollo de la empresa, pero también el desarrollo de la persona, el desarrollo personal, la posibilidad de aprender más, de capacitarse mejor y de tener un puesto mejor y un salario mejor remunerado. Otro asunto es el liderazgo. Elton Mayo daba entrenamiento a los jefes para que supieran cómo realizarlo. Bueno, pues ahí estamos hilando el tema de la satisfacción en el trabajo con un experimento que se toma como ícono de las relaciones humanas en las empresas. Tratando bien a la gente, respetándola, proporcionando incentivos, reconociendo su trabajo, tomándolos en cuenta como personas, se obtienen altos niveles de productividad. Actualmente, en otra clase que está también aquí en YouTube, vimos la importancia de la satisfacción en el trabajo y lo revisamos a través del esclavismo, del feudalismo, de la revolución industrial y de la época actual. Bueno, pues la satisfacción en el trabajo está directamente relacionada con la productividad. Muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro. Este es un ejemplo de lo que nosotros en la Academia de Integración y Desarrollo vemos como un modo de trabajar en las empresas, en las organizaciones, respetando a los seres humanos, reconociendo sus logros, sus aportaciones, preparando
un modelo o un sistema de motivación justo que reconozca realmente la labor de los trabajadores, estableciendo minutos de descanso, momentos de esparcimiento, como les comentaba en la clase de clima organizacional que se lleva, cómo es que los ambientes laborales han cambiado en muchas empresas afortunadamente, aunque desafortunadamente en otras persiste el sistema autocrático. Bueno, pues muchas gracias, eso es todo.